por los Estados Unidos, aportando una reflexión sobre el estado de la literatura dominicana y sus perspectivas de futuro, al tiempo que da a conocer la bellísima revista, la tienen acá, Antillense, de la que es director editorial. A su paso por Massachusetts y New Jersey, creo que New Jersey todavía no, sí, todavía no, va a ser pronto, ¿de acuerdo? Su viaje lo ha conducido al reencuentro con una cierta geografía sentimental, me imagino, porque ha pasado por Miami, Rhode Island y de nuevo Nueva York. Algo de simbólico parece arrojar este círculo cerrado por el retorno a los espacios vividos. Acá en Lima no podemos sino sentirnos gozosos de su vuelta a esta Ítaca particular y neoyorquina. Con todos ustedes, José Carvajal. Un fuerte aplauso. Eso es sin conocerme. Imagínense ustedes, si me conocen. Muchas gracias, me siento muy bien estar acá, al Departamento de Estudios Latinoamericanos y Puertorriqueños. Es muy importante decir, y puertorriqueños, es muy importante. Y a la Fundación YARD por hacer posible esta presentación. Yo me he tomado la literatura dominicana para mí solo, dicen por ahí. La he tomado sobre mis hombros, con la idea de difundirla un poco más, porque nuestro país es una isla y de allí es muy difícil sacar cosas. La literatura dominicana es muy local y tenemos que buscar la manera de sacar lo mejorcito que se pueda presentar afuera, ¿no? O sea, a nivel internacional. Escribí un texto acá para guiarme un poco. Me voy a quitar los lentes porque gracias a Dios no necesito lentes para leer. Necesito para verlos a ustedes. No veo a nadie ahora. Un texto que le voy a decir qué van a escuchar en este texto. Van a escuchar cómo surge realmente la literatura dominicana. Cómo surge. Cuál es el primer poema que se escribe. Por qué se llama literatura dominicana. Y también los vínculos que en una época tuvo la literatura dominicana con la literatura latinoamericana. Con escritores como Pablo Neruda, con escritores como Rubén Darío y José Martí, que es muy importante, y con el peregrino de la enseñanza Hostos, Eugenio María de Hostos, puertorriqueño. En realidad, los escritores no somos ajenos a la política, estamos siempre atentos a los gobiernos, a sus funcionarios y los resultados de las gestiones públicas. En este caso, los resultados a las gestiones públicas. En este caso, las gestiones que pudieran interesarnos de manera profunda son las que tienen que ver con el minúsculo y aparentemente inofensivo renglón de la literatura. Los libros reflejan la salud o el deterioro de las sociedades, sin que el escritor se proponga la denuncia como elemento primordial de su obra. Por ejemplo, en 2013, cuando me fui a República Dominicana con la idea de solo pasarme un año de lo que yo llamé pasantía literaria, me encontré con una de las mejores novelas escritas en los últimos tiempos en nuestro país, Las calles enemigas, de Roberto Marcallé Abreu, galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2016. En aquella novela, Marcallé Abreu desnuda a la sociedad dominicana a partir de las situaciones que enfrentan los personajes. El eje de la trama es el horrendo crimen de un joven en el Parque Mirador del Sur y las subsecuentes diligencias del padre para esclarecer el hecho. La acción transcurre toda en un pequeño perímetro de Santo Domingo y el accionar de los personajes nos lleva a descubrir el profundo deterioro de la sociedad dominicana, el peligro que enfrenta diariamente la población y el impacto que tiene en la ciudadanía la corrupción gubernamental que no es propia solo de nuestro país. Basta el ejemplo del caso de Odebrecht para entender que en lo financiero, República Dominicana es un pequeño eslabón de una tradición de actos de corrupción que se origina en Washington, D.C. y en las poderosas economías de Europa y terminan en nuestros países, que son a su vez víctimas de estrategias económicas internacionales que cuentan con la colaboración de funcionarios locales y en última instancia hasta con sicarios financieros. Las calles enemigas es una novela tan magistralmente escrita que llegué a compararla con la que publicó ese mismo año
2013 el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La de Vargas Llosa se llama El héroe discreto. El tema y las preocupaciones de los autores de ambas novelas son similares, solo que la de Marcallé Abreu expone lo que ocurre en nuestro pequeño país insular y la de Vargas Llosa lo que ocurre en su natal Perú, en tierra continental. Ahora, permítanme echar un vistazo al pasado. Nuestra literatura es reciente, aunque el investigador Emilio Rodríguez de Morici dejó dicho que el gentilicio dominicano ya comenzaba a ser popular en 1763 y que incluso fue usado por el versificador Luis José Peguero en el título de una extensa composición que se titulaba Romance en que se dice que los valientes dominicanos han sabido defender la isla española. Lo cierto es que no deberíamos considerar literatura dominicana a nuestras letras de antes del 27 de febrero de 1844. Sin obviar la importancia histórica y los esfuerzos libertarios de la llamada independencia efímera de 1821, ideada y encabezada por el escritor y político José Núñez de Cáceres, podemos aceptar sin equívocos la afirmación de estudiosos como Joaquín Balaguer y Max Enríquez Ureña de que nuestra literatura nace con la independencia de 1844. De modo que para no ir demasiado lejos y evitar complicaciones que no conducirían a ninguna parte en los propósitos de esta conferencia, tomemos como punto de partida la independencia que puso fin a 22 años de dominio haitiano en el territorio que pasó a ser lo que conocemos hoy como República Dominicana. Por cierto, Hostos recomendaba llamarle República de Quisqueya. Todo lo que surgió a partir de aquel 27 de febrero es considerado un producto nacional y la literatura no es ajena a ese sello de identidad. Sin embargo, considero oportuno agregar aquí que para el humanista Pedro Enríquez Ureña, nuestro proceso de independencia se extiende de 1821 a 1873. En carta enviada desde México al escritor Federico García Godoy en 1909, Pedro Enríquez Ureña escribió: la primera independencia fue, sin lugar a dudas, la de José Núñez de Cáceres, no claramente concebida, tal vez, pero independencia al fin. La de 1844 fue consciente y definida en los fundadores, pero no para todo el pueblo, dice Pedro Enríquez Ureña, ni aún para cierto grupo dirigente. Libertarse de los haitianos era lo justo, era lo natural, pero comprendía todo el pueblo que debíamos ser independientes. Ello es lo que vemos en la anexión a España, continúa Pedro Enríquez Ureña, y sabemos que si para unos esa anexión pecaba por su base, para otros fracasó por sus resultados, y por ello la combatieron. Y lo extraño, luego, es que ni ese mismo fracaso bastara a desterrar toda idea de intervención extranjera y que todavía en el gobierno de Buenaventura Báez se pensara en los Estados Unidos. Sin embargo, para entonces la idea había madurado ya y la revolución de 1873 derrocó en Báez no solo a Báez, sino a su propio enemigo Pedro Santana. Derrocó en suma el régimen que prevaleció durante la Primera República y desterró definitivamente toda idea de anexión a país extranjero. Esa es para mí, dice Pedro Enríquez Ureña, la verdadera significación del 25 de noviembre, la obra de ese movimiento anónimo juvenil que fue fijar la conciencia de la nacionalidad. Por supuesto, la reflexión de Pedro Enríquez Ureña nos lleva a pensar en lo que él calificó de conciencia de la nacionalidad, aunque más adelante en la misma carta a Godoy reconoció que el hecho más heroico fue el de 1844. De modo que si partimos de esa fecha y archivamos la presencia de los llamados escritores nativos o criollos de siglos anteriores, como Antonio Sánchez Valverde, Jacobo Villaurrutia, Antonio Meléndez Bazán y otros distinguidos en las letras de la isla española, a la fecha llevamos menos de 200 años de una producción literaria con nacionalidad dominicana. El primer poema dominicano, escrito inmediatamente después de la independencia, se le atribuye a Félix María del Monte, a quien Joaquín Balaguer llamó el cantor de la libertad. Su poema anuncia el nacimiento de la República y es como la primera flor de su cultura y el primer eco
de su conciencia embrionaria. Lo que da un nombramiento a Del Monte, quien para más Enríquez Ureña merece ser considerado como el padre de la literatura en la República Dominicana, es el haber improvisado supuestamente la misma noche y en plena escena de la proclamación de la independencia, según Balaguer, una composición que el ensayista y político calificó de primer himno, donde el poeta nacido en 1819 afirma en versos de sencillez grandiosa nuestro derecho a vivir como hombres libres en la heredad sagrada. La aparente precisión de Balaguer de que Del Monte improvisó aquel glorioso poema la misma noche de la independencia queda en duda por la afirmación del investigador Emilio Rodríguez de Morici, para quien el soldado Del Monte escribió el mencionado poema el 29 de febrero, es decir, 2 días después de la gloriosa fecha libertaria, mientras hacía su primera guardia en la fortaleza Osama, de la que acababan de ser expulsados los haitianos. Aquella composición fue utilizada como primer himno nacional con música de Juan Bautista Alfonseca, hasta que apareció en 1883 el que escribió Emilio Prudón, que es el himno que cantamos ahora, con música de José Reyes. También hay 2 versiones que coinciden o se apoyan entre sí en relación con el poema de Del Monte. La más reciente figura en el estudio preliminar que hace la académica Bienvenida Polanco Díaz a su voluminosa antología de teatro clásico en la literatura dramática dominicana. En dicho libro, publicado en 2016, Polanco Díaz dice que aquel primer himno dominicano fue improvisado por Del Monte el 1 de marzo en la fortaleza Osama. La estudiosa incluso describe al poeta como un personaje de extraordinarias dotes intelectuales, prototipo del hombre ilustrado, fue el primer dominicano en obtener título de abogado en el período republicano en 1845. Anterior a la versión de Polanco Díaz es la del ensayista Mariano Lebrón Savillón, según lo relata en su monumental Historia de la Cultura Dominicana. Dice Lebrón Savillón, él, Del Monte, estuvo en la Puerta del Conde en la gloriosa noche del 27 de febrero y, siendo teniente de la Guardia Nacional, escribió la letra de su himno el 1 de marzo de 1844, mientras prestaba servicio en la fortaleza. Y así, mientras Balaguer dice que el histórico poema de Del Monte fue escrito la noche del 27 de febrero, de Morici apunta que fue el 29 de febrero, y Savillón y Polanco Díaz registran el 1 de marzo. Aunque son 3 fechas distintas, lo cierto es que ese dato, significativo a la vez que insignificante, no cambia la esencia del poema embrionario de la otrora naciente literatura dominicana. Ahora permítanme una nota al margen. Cuando leí la afirmación de Morici de que Del Monte escribió aquel poema el 29 de febrero, la curiosidad me llevó al calendario de 1844 y efectivamente el año de nuestra independencia era bisiesto, es decir, que febrero tenía 29 días. La independencia fue proclamada un martes y Del Monte habría escrito su himno esa misma noche, o jueves o viernes de esa misma semana. Del Monte logró prestigio y admiración hasta su muerte en 1899. El novelista y ensayista Manuel de Jesús Galván lo recordaría así: muerto voluntariamente para la vida pública hace muchos años, su poderoso y privilegiado talento, que en las letras y en el foro le valieron tan brillantes triunfos como emulaciones importantes, desde el fondo de su honrado hogar centelleaba, a pesar suyo, con la atrayente luz de su palabra cultísima, de su doctrina moralizadora, de su noble ejemplo de modestia abnegada y de todas las virtudes que forman el ideal del demócrata sincero, el hombre de bien. Y llama la atención el hecho de que, según Galván, no solamente sus compatriotas buscaban a Del Monte, pues sus representantes, el propio de Morici, reconoció que Hostos no fue solo el sabio maestro, fundador de la enseñanza racional en la República Dominicana, en victoriosa pugna con los caducos métodos coloniales de la época, fundó periódicos y colaboró asiduamente en tantos otros, formó la conciencia de algunos dominicanos ilustres que fueron sus discípulos.
nos dio a conocer en la América por medio de sus obras y de sus innumerables trabajos periodísticos, cuando el nombre de la República solo se conocía como ejemplo de disolución y de desorden, y ya estaba perdida la gloriosa tradición de la antigua Universidad Dominicana. Contribuyó a la solución de distintos problemas nacionales, económicos, políticos, sociales, y casi siempre se le reconoció como un ministro sin portafolio. En medio de todo, Hostos tenía que luchar contra el rutinarismo y la ineptitud, contra los vicios de una sociedad que había sufrido todos los males que ensombrecen la historia, contra la pobreza económica de la nación, sin recursos suficientes para facilitar su empresa educativa, necesitada de recursos materiales para desenvolverse eficazmente. En su libro Panorama Histórico de la Literatura Dominicana, Max Enríquez Ureña observó que la animadversión del gobierno de Ulises Geró contra la obra de Hostos se manifestó claramente en 1895, año en el cual la Escuela Normal cambió de plan y de nombre y se llamó Colegio Central Emilio Rudolph. Durante aquellos 56 años, 12 después de proclamada la independencia, se consolidaron las obras de los llamados tres dioses de la poesía clásica dominicana: Salomé Ureña, José Joaquín Pérez y Gastón Fernando de Lí. Salomé fue la más patriótica, quien, de acuerdo con Hostos, cantó todo lo que sentía la sociedad de que formaba parte, y lo cantó con tal fuerza, con tal unción, que parecen en sus versos la sacerdotisa del verdadero patriotismo. En aquellos mismos años se publicaría El Montero, de Pedro Francisco Bonó, la que para muchos sería la primera novela dominicana, aparecida en 1848 en el Correo de Ultramar, de París, según la crónica de la vida del autor, que aparece en papeles de Pedro Bonó, a cargo de Rodríguez de Morissi, y publicado en 1980 por la Sociedad Dominicana de la Historia. Por alguna razón, se han difundido varias fechas de Alejandro y Francisco Angulo Uribe. Entre ellos dos, la prioridad corresponde al que no había de preservar en el cultivo de los géneros de la imaginación. No hay noticia de ningún relato o narración escrita por un dominicano que sea anterior a la fecha de Los Amores de los Indios, que es de Alejandro Angulo Uribe y data de 1843. A esta obra indigenista de tema cubano y publicada en Cuba, hay que agregar otra breve narración suya que vio la luz en el periódico El Progreso de Santo Domingo en 1853 y que se titulaba Cecilia. El hecho de que los autores pertenecían a familias que habrían emigrado tras la firma del Tratado de Basilea, Carlos IV, que cedió a Francia la parte española de la isla en 1795, y durante el prolongado dominio haitiano, que fue de 1822 al 1844, eso tal vez explica que las primeras novelas dominicanas vieran la luz en el extranjero, es decir, vieron la luz en la diáspora, que la diáspora aportó su parte. La de Bonó, como ya se dijo, en París, la de Francisco Javier Angulo Uribe en Cuba, eso a pesar de que ya en 1800 en Santo Domingo se conocía por lo menos una imprenta establecida en los años de control francés, cuyo propietario respondía al nombre de Andrés Joseph Duquers. Ese dato lo suministra el investigador y editor Jorge Tena Reyes en su texto Presencia del libro en Santo Domingo, donde a su vez cita a Rodríguez de Morissi como el autor que le asigna a Santo Domingo el tercer lugar entre las ciudades que tuvieron imprenta en el continente. Se le adelantaron México y Perú. De igual modo, Rodríguez de Morissi habría basado la información y hasta el tono de la misma en el ensayo Literatura Dominicana de Pedro Enrique Ureña. Este último trabajo se publicó en la Revista Hispánica en agosto de 1917 en París. En el mismo, Pedro Enrique Ureña subrayó que en el orden de la cultura, Santo Domingo precede a todos los países de América. Fue el primero que tuvo escuelas y conventos, el primero que tuvo sede episcopal, el primero que tuvo real audiencia, el primero a que se concedió universidad. Sin embargo, no fue el primero que tuvo imprenta. México se le adelantó en 1539 y el Perú en 1584.
No se sabe, dice Pedro Enrique Sureña, cuándo apareció la tipografía entre nosotros. La versión usual, no confirmada, la coloca en el siglo XVII. En 1879 aparece una primera versión incompleta de la novela Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, y no fue sino hasta 1882 que se editó íntegra. El propio Galván recordaría que desde entonces fue favorecido Enriquillo con la más simpática acogida por un número considerable de conocidos escritores públicos y con el entusiasta aplauso de cuantos aspiran al reinado de la fraternidad y la justicia en todos los pueblos de habla española. En palabras de Pedro Enrique Sureña, aquella era la época en la que en América española abundaban autores de libro único y en la que con la independencia el criollo se hace político. De 1810 a 1880, cada criollo distinguido es triple: hombre de Estado, hombre de profesión, hombre de letras. 10 años después de Enriquillo, en 1892, aparece Baní, en Gracia o Antoñita, de Francisco Gregorio Villini. Este autor, esto es importante, es particularmente importante porque vivió desde mayo de 1844 hasta noviembre de 1898, es decir, dentro del periodo de los 56 años que tenemos en cuento, poema e historia. Los comentarios de Martí fueron recibidos con tanto entusiasmo por parte de Galván que éste los incluye como carta prólogo en la edición definitiva de Enriquillo en 1909. De Darío hay numerosos registros de que fue amigo de los dominicanos Osvaldo Basil, Fabio Fiallo, Tulio M. Sestero, Ricardo Pérez Fonseca, Américo Lugo y Andrés Julio Alvar, entre otros. Y aunque nunca visitó República Dominicana, lo cierto es que el creador del modernismo escribió sobre varios autores dominicanos de la época que fueron a su vez sus colegas diplomáticos en tierras extranjeras. La historiografía literaria dominicana documenta que en un artículo que escribió en París en 1910 para el diario La Nación de Buenos Aires sobre la poesía temprana de Pérez Fonseca, Darío bautizó a este como el Benjamín de los poetas hispanoamericanos. En la nota liminar de su libro Parnaso Dominicano, compilación completa de los mejores poetas de la República de Santo Domingo, así le llamaban, publicado en Barcelona en 1915, Basil relata lo siguiente. Osvaldo Basil era íntimo amigo de Darío. Se conocieron en Cuba y entablaron una amistad hasta la muerte de Darío. Incluso Basil escribe una biografía de Darío. Necesitábamos, dice Basil, de completar la colección. A la vista de lo que lleva editados, está relatando Basil, se me ocurrió decirle que el Parnaso de Santo Domingo le hacía falta, que sin él no estaría completa su colección. Rubén Darío asintió e indagó con Mauchy la causa de no tener allí el Parnaso dominicano. Mauchy nos dijo: me dicen que no hay suficiente número, o sea, eso le dice el editor, me dicen que no hay suficiente número de poetas como para formar un Parnaso. A esto, dice Basil, le respondí yo lo siguiente: no lo crea usted, en Santo Domingo hay numerosos poetas. Bueno, dice el editor, hágamelo usted enseguida. Inmediatamente le encomendó hacer el libro. Hágamelo usted enseguida que yo se lo compro. Rubén Darío decidió al encargo de Rubén Darío fue quien hizo las negociaciones prácticamente para que Basil hiciera finalmente el libro. En ese libro, Parnaso, elaborado por Basil, además de poemas propios de él, porque era poeta también de corte modernista, incluyó a los poetas Rafael Damilón, Gastón Fernando de Ligne, Fabio Fiallo, Enrique Enríquez, Federico Enríquez Carvajal, Max Enrique Sureña, Pedro Enrique Sureña, Federico Bermúdez, Ramón Emilio Jiménez, Félix María del Monte, César Nicolás Penso, Apolinar Perdomo, Manuel de Jesús Peña y Reynoso, Ricardo Pérez Fonseca, Emilio Crudón, Salomé Ureña de Enríquez, Valentín Giró y Nicolás Ureña, entre otros. En el marco de los 56 años del siglo XIX, de esos 56 años del siglo XIX, nacen los escritores que forjarían el pensamiento legítimamente dominicano, con vínculos culturales todavía muy profundos con España y Francia,
y más circunstanciales con Cuba y Puerto Rico, pues las tierras vecinas no se veían como tierras extranjeras, sino como porciones de la gran comunidad hispánica, entonces efectiva y espontáneamente sentida por todos sin necesidad de prédica, apuntó Pedro Enrique Sureña en su libro La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo. En el periodo de los últimos 56 años del siglo XIX nacieron los hermanos Enríquez Ureña, de los cuales destacan Max, Camila y el más continental de todos, que fue Pedro, quizá por desarrollar la mayor parte de su labor humanística en tierra firme de América Latina, además de Estados Unidos. Terminó su libro Peñavalle en la era de Trujillo. Debo aclarar que por prudencia de tiempo me veo obligado a resumir muchos datos y acontecimientos importantes relacionados con movimientos literarios tales como el verbenismo, el postumismo, la poesía sorprendida. Lo mismo la literatura dominicana escrita en el exilio durante la era de Trujillo, como el grandioso poema Hay un país en el mundo, que Pedro Mira escribió en Cuba, o los cuentos de Juan Bosch, que escribió en Venezuela, y otros países. La dominicana escrita en el extranjero se mezclan autores que sirvieron a Trujillo en funciones consulares y embajadas, y autores opositores de la dictadura. En ambos lados hay obras de calidad que han merecido atención. Aunque no eran conocidos propiamente exiliados, el caso de los hermanos Enríquez Ureña es historia aparte. Pedro Enríquez Ureña escribió toda su obra en el extranjero, Estados Unidos. Surge la denominada generación del 65, o de posguerra, conformada por poetas jóvenes que hicieron de la revolución y de la intervención norteamericana del 65 el tema central de muchas de sus obras. También existe lo que algunos poetas rezagados llaman el eslabón perdido, que es el decenio de 1970 a 1980. El nombre de eslabón perdido apuntaría a que no pertenecen a la generación del 60, ni a la generación del 65, ni a la posterior generación de los 80. En mis observaciones, tras la generación del 60 veo un deterioro literario, una baja considerable en la calidad. Eso no quiere decir que no haya casos individuales notables. Otro elemento que está cambiando es el de los temas, principalmente en la narrativa. Pues, ¿no? Lo que él ha vivido, ¿no? Su memoria, a pesar de la corta edad, su memoria de lo que ha vivido. Rodolfo Báez publicó hace poco Domador de Autos, que es... Rodolfo Báez se ha inclinado más por la literatura, la narración de especulación. Ahora decían especulación, antes le decían anticipación, tipo futurista. ¿Cómo tú se llama? Daisy Toussaint publicó hace poco una novela en conjunto con un autor español que se llama Operación Azabache, la invasión. Daisy Toussaint protagonizó hace poco uno de esos episodios de que el gobierno le quitó los documentos que ella de origen haitiano a los nacidos, a los de origen haitiano, que eran hijos de padres haitianos, y tuvo todo un episodio allí y al final logró recuperar sus documentos. Es una autora que me parece que, a pesar de su juventud, se nota que va a dar buenos frutos literarios. Edward Chá, que nació en 1990, acaba de publicar La solución final de la cuestión proletaria. Edward Chá registra un poco lo que es la sociedad dominicana de ahora, sobre todo la parte laboral, cómo las empresas o el empresariado están influyendo en los jóvenes y ese tipo de cosas, y la diferencia de clases sociales. Fernando Berroa ganó un premio un Globe con El turno de los malos. Alan del Monte, yo descubrí a Alan del Monte y me pareció interesante lo que hizo, porque él es profesional del área clínica y le andaba buscando trabajo y le dieron un trabajo bastante lejos, en Oriente Medio, en Yemen, y se lo mandaron para allá, para el desierto. Y él, que es un aventurero, le fascinó la idea de irse a Yemen y conocer esa cultura. Y publicó hace poco un libro de 200 y tantas páginas, que es una crónica de lo que él vivió en aquella cultura, donde, bueno, lo primero que dice, y está ahí en una de las revistas, el capítulo, lo primero que él dice es que cuando llegó allí encontró raro que los hombres andaban agarrados de la mano, o sea, como si nada, agarrados de la mano, y que tenían prohibido enamorar a las mujeres.
Beltrán publicó hace tiempo Juan Gabrielito. Beltrán es ciego. Entonces uno dice un muchacho ciego, preocupado por la literatura, pero para mí es uno de los autores jóvenes que más ha leído en el país, que tiene además de un discurso narrativo en lo escritural, también es elocuente en cuanto a la presentación de sus temas, ¿no? Y defensa de su literatura. Rafael Rodríguez tiene 30 años y ya ha publicado 4 novelas y recientemente publicó en Amazon sus obras se llaman sus obras reunidas, así nos llaman, obras reunidas, donde aparece y él trabaja más los temas de los mitos y místicos también que se dan en los campos literarios. No tanto la calidad del texto, sino que me dice el texto, me dijo que allí había un plátano, y que allí había un guineo, y que allí había un... Eso a mí no me interesa para nada, a mí me interesa el discurso, me interesa el discurso, cómo está escrito, cómo me lleva, cómo yo puedo utilizar ese libro y llevarlo a otro país que también funcione igual como me funciona a mí. Esa es la parte que yo uso. Sí. Mencionaba en un momento casi las mujeres, y especialmente cuando la señora hablaba de los 80, que fue el boom de las mujeres también, especialmente las dominicanas. Nosotros hicimos una maestría y nuestra tesis fue sobre los poetas dominicanos aquí. También está José, que ha tenido varios, José Acosta, que ha tenido varios reconocimientos, no sé hasta dónde es importante o no, o sea, porque yo veo que usted dice, no son muy relevantes. También recientemente hubo una feria del libro de mujeres, de escritoras dominicanas, del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana. Creo que la 15 ferias ya llevan ellas, años tras años. Y ahí, bueno, hubo un despliegue de poemas y de canciones muy hermosas. Bueno, quizá uno no conoce mucho el oficio y por eso no lo ve como excelente, pero nos gustaría saber la opinión suya sobre eso. Gracias. Fíjate que yo no hablé mucho de esto, mujeres, digamos, de la generación de los temas que yo voy a tratar. Esto es parte de un libro que se va a publicar este año, pero ustedes me están hablando de sociología literaria, están hablando de cosas que pasan, que si las mujeres, que si hacen una feria. A mí no me importa eso, a mí me interesa eso realmente. Tampoco me interesa el hecho de que hacen un gran esfuerzo por leer su poesía en público. Eso no tiene nada que ver con literatura. Y yo no puedo evaluar lo que se ha presentado aquí en esa feria, porque yo no conozco los textos de esas mujeres. No puedo opinar ni de un lado ni del otro. Saludar la presencia de José, y más que nada felicitarlo por el trabajo que viene haciendo con la revista Ciencia. La considero muy importante, donde creo que prima esa preocupación por rescatar para los jóvenes y poner en contacto con los grandes de verdad de la literatura dominicana y latinoamericana. Gracias. Déjame decirle algo, mire. Los premios literarios, están todos viciados. Se compran, se agencian, se trabaja mucho en bastidores, bajo la mesa. Hay autores, no voy a decir que lo hayan hecho de la diáspora, pero hay autores que tienen mucho más facilidades de otros. No porque su obra sea de mayor calidad, sino porque tienen mayor poder adquisitivo. Pueden comprar los premios y pueden hasta regalar el dinero que reciben de esos premios. Y eso todos sabemos. A mí no me impresiona un autor que gane. De hecho, yo creo que yo sospecho mucho de los autores que ganan. José, te quiero dar las gracias públicamente. Lamento que me haya mencionado. Y también lamento que me haya sacado de mi casa, primeramente no sabe. Estoy aquí, no sé ni cómo, creo que el señor aquí me trajo, él no me gusta salir, él me conoce, él nunca me
escribir, no ir a ningún evento. O sea, te agradezco mucho que me hayas mencionado y realmente me ha sorprendido porque yo no esperaba nada de esto. Lo que veo es que el gran esfuerzo que hace, mucho más importante la revista, y lo que más me gusta es que dice pensamiento dominicano. Y eso, por eso yo vi, por eso ahora parado, que dice pensamiento dominicano. Y me considero dominicano. Yo creo que tiene una persona que yo creo que quiere que se dé ya un reconocimiento. De caballero acá, que siempre lo estoy leyendo. Otro dominicano que nos ilustra cada día más en sus páginas. Porque siempre traemos, yo lo que traigo son problemas siempre, como tú sabes. Pero mi reconocimiento a ustedes. Yo aproveché que Ramírez me ha mencionado la revista, se ha mencionado la revista para decirle y explicarle lo que es la revista. Perdón, José, era un estilo. Esa no tampoco, Esta revista nace con la idea de evitar que desaparezcan textos de la literatura dominicana. Y hablando ahora cómo se han desarrollado algunos temas de algunos movimientos de las mujeres y cómo algunos me gustaría que ya sea en su página web o en la revista pudieran traer un poco haciendo los autores nuevos en su crítica, que están muy influenciados por talleres, por cursos y en realidad pierden lo que esa parte literaria y rica que está en esos textos que estamos conociendo a través de la revista. Yo creo que es importante que nosotros nos eduquemos en esa parte y si usted podría traer un poco de luz, ya sea a través de su página o a través de la revista, creo que sería una muy buena contribución, porque es muy importante todos esos acontecimientos y todos esos acontecimientos en cuanto a las mujeres, la literatura y cosas que pasan, que tienen ese efecto y que luego traen esas otras se puede decir boom o esas otras corrientes. Pues es importante que nosotros tengamos esa claridad. Yo creo que usted podría ilustrarlo de una manera muy bien. Bueno, tomaré en cuenta. Bueno, aquí digo lo que dice Montes, porque obviamente yo no puedo hablar de María de Montes porque no lo conocí. Pero hay opiniones muy favorables del gran intelectual que era, y también opiniones desfavorables. Una de ellas es la de Juan Isidro Jiménez Muñoz, que dice que el hombre era un farsante, que era deshonesto, que era un poeta peligroso, ¿no? O sea, puedo recoger opiniones de otros, pero no puedo dar la mía, de la persona Lo pienso lo posible en esos términos. Entonces, pensando en el antillense, me preguntaba qué tipo de literatura dominicana concibe o espera bajo el presupuesto de esa selección de textos que usted da bien a comentar, ¿no? ¿Qué lección espera que los autores jóvenes extraigan de esta revista, por así decirlo? Sobre todo la capacidad de conexión con el mundo, porque esa literatura de principio del siglo XIX y final del siglo XIX y principio del siglo XX era una literatura que estaba bien conectada con el mundo, con el continente, digamos. Y ahora no hay ningún vínculo real, literario, hay vínculos quizás políticos, en el caso de la Religiosa, que va a República Dominicana para acá, pero son vínculos no literarios, porque al final nadie le ha dicho a la Religiosa escríbete algo sobre un autor dominicano y no ha escrito nada. El otro día hizo 2 líneas sobre un libro que publicó Tony Capur, popular, y los temas también
donde ¿qué va a pasar con los premios? Como ocurrió con el de Oscar Higuero. Oscar Higuero es el primer caribeño que recibe el premio Poesía, Oscar Higuero, cubano. ¿Y qué pasó con ese libro? Nada. ¿Qué pasó con país de Puerto Rico? José Luis González. Bueno, además, ese es un libro de ensayo donde él reflexiona un poco sobre el puertorriqueño, ¿no? la identidad puertorriqueña. Los dominicanos todavía, yo creo que no hemos comenzado a reflexionar sobre nuestra identidad aquí en la diáspora. Creo que todavía no se ha comenzado. Los ensayistas miran hacia allá, los que dicen que escriben ensayos, ¿no? Miran hacia allá y escriben ensayos con temas relacionados con República Dominicana, como debieran ya pensar temas de acá. Pensarnos y pensar la diáspora. Porque pensar no es fácil, es pensar la diáspora, profundizar sobre eso, sobre qué somos, qué hacemos acá. Yo tenía 8 años que no venía a Nueva York y yo lo encuentro igualito en Nueva York. Ahora yo no estoy igualito. ¿Qué cambia? Dígame. Buenas noches, señor Carvajal. Yo tengo una pregunta acerca de, yo sé que su área de enfoque son lo que es la literatura dominicana, pero ¿qué pasa con estos dominicanos que han crecido aquí en los Estados Unidos, que son padres de hijos de dominicanos, incluso han nacido en la República Dominicana, pero de una u otra manera lo han traído aquí en los Estados Unidos, pero que su prosa es en inglés? ¿Qué opinas de un Junior Díaz, de una Nelly Rosario en su boquita? No, me parece bien. Yo creo que si pueden escribir en inglés, escriban en inglés para que saquen dinero, para que ganen algo. En español no van a ganar nada. Por Dios. No van a ganar. Entonces, ¿qué pasa con que ahí existe la industria editorial en Estados Unidos? Y que, bueno, si tú escribes un libro y tienes un agente o tú logras venderle a una editorial un libro en inglés, te van a pagar mínimo un adelanto de $50,000, y eso te da para vivir un año, y eso yo. Entonces ahí hay dinero. Si escribes en español no te van a dar ni siquiera el café. 10% las editoriales en español, la Jaguar y esas editoriales lo que dan es el 10% de los autores. Y un adelanto muy mínimo, o sea, $1,000, $2,000. Entonces, Pero, ¿perdón? La literatura de Junior Díaz no es una literatura, para mí, mira, para mí es una literatura de mercado, es una literatura para grupo con una intención etnográfica y sociológica más que literaria. Entonces, las editoriales son negocios y ven que un autor X le puede dejar una gran ganancia y han escrito un libro más o menos y lo publican. Eso es un negocio. Pero de ahí a que si quiere no tiene calidad, ya eso lo dirán los académicos, ¿no? ¿Alguien más? Antiguamente se leía para educarse. Hoy en día la gente lee para entretenerse. Me gustó mucho eso que dijo usted de la sociolingüística, porque nos perdemos mucho en ese aspecto y no somos conscientes de los excesos de palabras que usamos. Cuando usted lee un libro, lo lee con una mente crítica, ¿cuáles son los aspectos que se fijan? Dijéramos nosotros como de esta generación, que no tenemos, bueno, leemos, porque alguien nos aconsejó el libro, o qué sé yo, lo encontramos en un website, pero los libros buenos, los de valor, son recomendados generalmente por profesores. ¿Cómo una persona puede decir, ok, esta persona está trabajando en algo? Por ejemplo, hay muchos autores que empiezan bien y después convierten en una producción masiva. Kafka, por ejemplo. Yo creo que, como yo leo un texto, depende, ¿no? Si yo voy a leer un texto con intención crítica, porque la crítica debe ser primero una intención, uno lo lee con muchísimo más
atención y detenimiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, una novela, yo trato de desglosar todos los elementos de la novela, los escenarios y los personajes. A veces tú puedes verme escribiendo una lista de los personajes. Cuando yo termino de leer la novela, esos personajes me tienen que decir algo ya. O sea, una vez yo vea el nombre, que yo logro identificarlo a ellos dentro de la novela. Es como si yo reescribiera la novela, en realidad. Eso es desarmando la novela. Entonces eso es una forma en cuanto a si se va a hacer un trabajo crítico de la estructura de la novela. Y luego el trabajo del tema, que eso no se debe pasar por alto, pero el tema es realmente una forma de leer cuando se tiene intención crítica. Y luego la lectura de entretenimiento. Yo me fijo mucho en el texto, en la composición del texto. Me fijo mucho en las manías del autor, las manías, ¿no?, de utilizar a veces palabras que las repite, no solamente del narrador, sino también a veces leo ensayos y constantemente estoy. Y eso me ayuda a conocer más al autor, a conocer el texto. Esa es mi lectura. No hay libros que no, uno se va a leer una novela para entretenerse, uno la lee, uno deja que cosas pasen. Pero es difícil ya para mí leer por entretenimiento. El otro día, con un trabajo que estoy haciendo, me puse a leer el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y empecé a subrayar a Oscar Wilde. Pero entonces fíjate, todo lo que he subrayado de Oscar Wilde es maravilloso, es distinto. Oscar Wilde me acaba conmigo y yo no puedo con él, ¿no? Entonces esos autores así, hay autores así, que tú le buscas defectos y no lo encuentras. Otra cosa también es que, sí, pero no tiene ningún defecto, pero no tiene. Y hay textos así, hay textos de uno, contemporáneos de uno, que puede también ocurrir eso. ¿Alguien más? Yo quiero decir algo, y es que, según como usted está hablando, nace en uno como esa preocupación de que la literatura está en una etapa muy gris, porque no se está viendo una serie de elementos que usted menciona. Por ejemplo, uno no tiene la experiencia, decía al principio ahorita, pero realmente en nuestro país, como vemos que los medios de comunicación lo que están es difundiendo una basura de música. Antes, por ejemplo, nosotros oíamos una música con un sentido que te enamoraba, que tú no necesitabas ni siquiera hablarle a un novio o a una novia, porque la canción servía para enamorar. Y ahora no sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta sociedad dominicana? O, bueno, en el mundo, pero nosotros estamos hablando de la sociedad dominicana. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas en Dominicana, porque también en literatura hay mucha basura. Sí. Mucha basura en Dominicana. En las librerías están llenas de basura. Y esa basura no le da la oportunidad de que se exhiban las obras que valen la pena. Y que realmente las obras que valen la pena son muy pocas, de verdad. Si no hubiera excepción, entonces no hubiera diferencia en la calidad a nivel. Sí. Hay autores que escriben muy bien allí, por ejemplo Efraín Castillo, la generación del 60, casi todos saben escribir. Ellos, Efraín Castillo, está hablando ya de autores de 80 años, 70 y tantos años, ¿no? Autores que escribieron cosas interesantes. Por ejemplo, uno se lee un libro de cuentos de René de Risco Bermúdez, ¿verdad? Que tenía digamos, 30 años, 20 y tantos cuando escribió esos cuentos, y uno nota que ahí hay un escritor. Hay alguien que trabajó bien su prosa. Porque al mismo René yo he tratado de buscar y también me desarma. O sea, me deja sin alma. Sin alma, no sin arma, totalmente. Y yo me desarmo. Cuando yo oigo decir que hay mucha basura en la literatura dominicana, es cierto, pero si nos vamos a eso, hay basura en toda la literatura del mundo. El mundo entero está lleno de basura, las artes, en todo tipo de arte está lleno de basura,
y de cosas de calidad. Yo creo que debe haber de todo para que haya comprensión. Tú eliges lo que vas a ver. Creo que el problema principal de la educación dominicana debe de empezar en las escuelas, en las casas, con un niño de 10 años, para cuando ese niño tenga 18 o 20 años, tenga una decisión de ir a ver una obra de teatro, de ir a ver una exposición. Porque si no se lo leen, no van a pasar el curso, ¿verdad? Pero este libro es un libro mediocre, un libro mal escrito, todos los pobres estudiantes, si no compran el libro, no pasan el paso. Entonces, ahí hay un problema serio. Porque, ¿qué pasa? Ese libro llega al aula universitaria sin ninguna evaluación de ningún tipo y no hay nada de intercambio, de interacción entre esa literatura y ese potencial lector. Yo le quería decir que yo creo que luego de la conferencia hay que pasar los libros de la literatura dominicana por la Santa Inquisición del siglo XXI. Lo digo porque me parece interesante la mirada crítica que usted le da. Ahora bien, yo no sé si lo ha trabajado, pero les recomiendo, porque a mí me gustaría leerlo, algún ensayo que usted trabaje sobre cuáles son sus criterios para usted clasificar lo que es literatura y lo que es sociolingüística, porque es un término que para mí es nuevo, por decirlo así. Uno sabe que existe, pero dentro de la literatura, cuando alguien lo mencionó acá, cuando se le recomienda a uno un libro, uno lo lee confiando en que el libro es bueno. Pero entonces yo creo que sería bueno que usted nos comparta más adelante en algún escrito de la revista cuáles son sus criterios y cómo tener ese espíritu crítico al momento de seleccionar dentro de nuestra literatura qué es literatura como tal y qué es sociolingüística, para entonces poder apreciar lo que verdaderamente tenemos que apreciar y aprender a tener ese ojo crítico para saber no solamente leer, sino también descartar. Sí, mira, la clave es ir más allá de la lectura, con el pensamiento. Nosotros leemos de manera automática. Leemos un texto de manera automática y a veces el texto tiene errores que uno no se da cuenta porque estás como si estuviera viendo televisión, embelesado. Entonces, de manera crítica, ¿cómo está estructurado ese texto? Vamos a decir, ¿no? Tú te lees un párrafo, una página, y tú empiezas a buscar la estructura de ese texto y realmente cómo el autor utiliza el lenguaje, cómo utiliza las oraciones, ¿no? Oraciones cortas, oraciones largas, el punto y coma. Nada está allí por casualidad. O sea, el autor está trabajando sobre la base de la emoción cuando escribe también. Y luego viene el corrector o el editor que pasa por encima de ese material y lo pule un poco más, pero sigue siendo del autor. O sea, que es aprender a leer más bien, aprender a leer. No hay lectores, no hay buenos lectores. A veces uno cree que es un buen lector y no es buen lector, porque lee mucho, pero leer mucho no te hace buen lector. Es la calidad, lo que tú haces con la lectura es lo que te hace buen lector. O sea, lo que tú, por ejemplo, mira, discúlpame un poco de ejemplo, pero cuando yo leí que Emilio Rodríguez de Morissi dice que fue el 29 de febrero, entonces ese lector crítico me llevó a buscar un calendario de 1844, a ver si ese año en febrero tenía 29 días. Era bisiesto, ese tipo de lectura, o sea, lectura que lleva más allá de lo emocional. Si es que quieres indagar más. Bueno, vamos a dar las gracias se van a vender la revista Antillense, $15, por favor, si están interesados, vengan.